¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Entonces vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos a este repaso general del área de físico-química y vamos a realizar lo siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un insecto, ¿verdad? Que está en un punto A. Este insecto va a realizar la siguiente. ¿Cómo se llama a un punto que donde está situada nuestra, en este caso nuestra mariposa? ¿Cómo se le llama? Punto de partida. Punto de partida, muy bien, sí. Entonces este sería nuestro punto A. Y esta se dirige hacia el punto B. Entonces toda esta línea punteada que ustedes ven acá, a esta se le llama trayectoria. Dice la línea punteada, ¿verdad? Donde un cuerpo pasa y dejando, por decirlo de esta manera, un rastro, se llama trayectoria, ¿sí? Pero si yo trazo una línea recta del punto A al punto B, a esto se le llama desplazamiento. Siempre vamos a tomar la variación de la posición, ¿verdad? La posición 1 y la posición 2, ¿sí? Entonces aquí tenemos una posición. Al punto también se le llama, en vez de punto de partida, también se le llama posición número 1, posición número 2. Y a la línea que está, ¿verdad? En toda nuestra trayectoria se le va a llamar desplazamiento. Bueno, entonces, ¿cuál sería la distancia recorrida? Recuérdense que desplazamiento no es igual a distancia recorrida. Pues sería la suma en metros, ¿verdad? O en una unidad de medida de toda su trayectoria, de todo lo que realizó. Esa sería la distancia recorrida. ¿Sí? Y entonces, aquí estamos representando, ¿verdad? Un movimiento. ¿Y qué es un movimiento? Pues es el cambio de posición de cualquier objeto. El movimiento siempre va relacionado con todos los aspectos que realizamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Desde levantar un vaso de agua, ¿verdad? Siempre estamos en constante movimiento y eso es inevitable. Y recuérdense que el movimiento también es relativo, ¿verdad? No es lo mismo ver cuando pasa un vehículo en la carretera, ¿verdad? No es lo mismo verlo cuando pasa en la carretera el vehículo, viéndolo de la carretera, que estando dentro de el vehículo. Si lo observamos estando en la carretera, ¿verdad? Vemos que el vehículo pasa. Pero si vamos dentro del vehículo, vemos que la persona que está en la carretera es la que pasa. Entonces el movimiento siempre es relativo. Existen varios tipos de gráficas. Vamos a hacer una pequeña gráfica y ustedes me dan el nombre de esa gráfica, ¿verdad? Aquí está el tiempo en segundos. Estos serían metros. A ver, ¿qué gráfica tengo ahí? Si traslado acá una línea vertical y me representan el desplazamiento de un cuerpo en un instante de tiempo. Entonces la gráfica desplazamiento tiempo, ¿qué me representa? Representa la velocidad, muy bien. Y la velocidad es la pendiente de la recta, ¿verdad? Que esta sería la posición 2, B2 y acá sería A1, ¿verdad? Posición 1, posición 2 y la pendiente es la velocidad. Entonces la ecuación de la velocidad es desplazamiento dividido el tiempo, ¿verdad? Esta es la ecuación de la velocidad. Entonces a partir de la gráfica desplazamiento tiempo, deducimos la ecuación de velocidad. Si yo tengo, por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de gráfica es esta? Velocidad por tiempo, ¿no? De velocidad tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra gráfica de velocidad tiempo. Entonces, cuando nosotros realizamos esta y, por ejemplo, la velocidad de este objeto es de 100 metros sobre segundo, quiere decir de que se está desplazando, ¿verdad? 100 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, digamos en 4 segundos. Y aquí esta nos genera un área bajo la curva, que así comúnmente se le llama área que tenemos acá. Entonces, esta área nos representa, ¿qué nos representa esta área? El desplazamiento. El desplazamiento recorrido, ¿verdad? Entonces sabemos de que el desplazamiento recorrido va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Porque como es un rectángulo, el área del rectángulo es base por altura, entonces de ahí es donde se deduce la ecuación del desplazamiento. Y vamos a realizar los siguientes problemas.
Si extraemos bien los datos al leer el problema, nosotros vamos a saber qué realizar. Entonces el problema dice así. Una partícula se mueve con velocidad constante de 216 kilómetros por hora. Exprese esta velocidad en metros sobre segundo, ¿sí? Y calcule en metros el desplazamiento recorrido en media hora. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se resuelve ese problema? Primero tenemos que realizar nuestra conversión. Pasar los 216 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, realizamos a 216 kilómetros por hora. Y aquí hay una constante en la cual pues, debo multiplicar. ¿Cuál es esa constante? O dividir. 3.6. 3.6. Entonces dividimos, ¿verdad? Dentro de 3.6. A ver, ¿cuánto les da eso? 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Entonces después nos piden calcular el desplazamiento. Sabemos de entonces de que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Pero acá tenemos que ver lo siguiente. Entonces, media hora en segundos. Si sabemos de que una hora tiene 3600 segundos, únicamente como es media, la dividimos entre 2 y eso me da 1800, ¿verdad? Entonces, ya calculando o reemplazando nuestros valores acá, nos quedaría que distancia va a ser igual a la velocidad que tenemos allá, 60 metros por segundo. Y ya no colocamos la media hora, sino que el 1800 segundos. Entonces, eso me da una distancia de, o un desplazamiento de, multiplicamos, ¿verdad? 60 por 1800 y me queda 108.000. Eliminamos segundos con segundos y solo me quedan metros. Entonces, ese sería nuestro desplazamiento. Problema número 2 dice, calcule la velocidad de un cuerpo que recorre 300 metros en 2 minutos. Entonces, nos piden calcular la velocidad de un cuerpo que recorre 300 metros, ese sería el desplazamiento, en 2 minutos. Ese sería el dato del tiempo, 2 minutos. Entonces, ¿verdad que no podemos determinar, no podemos trabajar metros con minutos? Por lo tanto, los minutos los tenemos que pasar a segundos. Entonces, 2 minutos por 60, ¿verdad? Que sería ese factor de conversión porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces serían 120. 120 segundos. Entonces ya tenemos nuestro dato del tiempo en segundos. La ecuación de velocidad ya sabemos que es el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, desplazamiento sobre el tiempo. Reemplazando datos tenemos 300 metros dividido 120 segundos. 300 dividido 120. 2.5 metros por segundo, ¿verdad? Y ahí estaríamos con el problema número 2. Problema número 3 dice, un cuerpo tiene una velocidad de 8 centímetros sobre segundo. Pregunta, ¿qué distancia ha recorrido en un cuarto de hora? Entonces, debemos convertir las horas a segundos. Ponemos entonces un cuarto de hora, ¿verdad? ¿Por cuánto? 3600, ¿verdad? Que eso es una hora. Entonces eliminamos horas y horas. ¿Y cuánto me queda? Entonces 3600 dividido 4, 900 segundos. Como nos piden determinar la distancia, ¿verdad? Entonces la distancia en este caso nos va a quedar en centímetros. Porque el problema no especifica cómo quiere que determinemos la distancia. Entonces, distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad que lleva? Entonces 8 centímetros sobre segundo por el tiempo que son los 900 segundos. Distancia entonces va a ser igual a la multiplicación de 8 por 900, 7200. Muy bien. Entonces eliminamos y solo me quedan centímetros. Por ejemplo, si esta distancia nos la pidieran
pasada en metros, ¿cuántos metros serían? Serían 72 metros. 72 metros, muy bien. ¿Verdad? Distancia, 72 metros. ¿Por qué 72 metros? Porque dividimos dentro de 100 porque un metro tiene 100 centímetros. Bueno, vamos entonces con el problema número 4. El problema dice así. Problema número 4. La velocidad de un avión es de 970 kilómetros por hora. Entonces, dice, la velocidad de otro avión es de 300 metros sobre segundo. ¿Cuál es el más veloz? La pregunta si la vamos a colocar acá. ¿Cuál es el más veloz? ¿Cómo se realiza este problema? ¿Qué dicen ustedes? Convirtiendo los dos en una misma unidad. Eso es muy... Ahí estamos, excelente. Podemos pasar los kilómetros por hora a metros por segundo o viceversa. Los metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces, ahí no importa cómo lo vayamos a realizar, ¿verdad? Al final vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, si quieren, pasemos los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, acá vamos a dividir dentro de ¿cuánto? 3.6. 3.6. Si dividimos eso, entonces nos queda 269.44. 269.44 y eso serían metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las mismas unidades, ahora sí las podemos comparar. ¿Cuál de los dos aviones es más veloz? El avión 2. El avión 2, porque el avión 2 está recorriendo 300 metros en un segundo, mientras que el avión 1 solamente está recorriendo 269.44 metros en un segundo. Por lo tanto, el avión 2 es el más veloz. Entonces tenemos el problema número 5 y dice, determinar la aceleración de un vehículo, siempre escribiendo nuestros datos, ¿verdad? Que partiendo del reposo alcanza una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces dice partiendo del reposo, esa sería la velocidad inicial, ¿verdad? Sería 0 porque parte del reposo. Alcanzando una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces esa sería la velocidad final, 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Durante 8 segundos. Y nos preguntan la aceleración. A ver, ¿quién se acuerda de la ecuación de la aceleración? Aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividido el tiempo. ¿Verdad? Entonces, pero no podemos trabajar kilómetros por hora con segundos. Entonces, convirtamos esto. Dividiendo, ¿verdad? Dentro de 3.6. 50 dividido... 13.88. ¿Cuánto, perdón? No escuché. 13.88. Excelente. Bueno, 89 sería porque... Aproxima entonces. Sí. 89 metros sobre segundo. Entonces ya aplicamos acá. Velocidad final serían 13.89 metros por segundo. Menos. Cuando parte el reposo sabemos que es 0, ¿verdad? Dividido 8 segundos. Aceleración. 1.73. ¿Cuánto? 1.73. Gracias. 1.73 metros sobre segundo al cuadrado. Que no se les olvide el cuadrado, porque está recorriendo 1.73 metros por segundo en cada segundo. Por eso se coloca segundos elevados al cuadrado.